Hola, 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 buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, estoy con Johannes Kaiser, esto es Panorama Mundial como todos los lunes y hoy día y esta semana en distintas partes de nuestro continente se va a celebrar, y en Estados y en España también, lo que se conoce como el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el Día de los Pueblos Originarios o como le han puesto varios nombres, que corresponde al día del descubrimiento de América en que en 1492 el señor Cristóbal Colón y sus barquitos llegaron a América, a unas islitas por ahí y descubrieron este lugar que lo habían descubierto antes, por supuesto, los vikingos, lo habían descubierto antes los chinos, lo habían descubierto antes quienes se quedaron aquí, que fueron los que cruzaron el estrecho de Bering y los que cruzaron el océano, la Oceanía, ¿no es cierto? Y otros tipos de seres humanos que ya habían llegado previamente, pero España es el primer país occidental, primer reino occidental europeo que intenta, ¿no es cierto?, una conquista. Con solo 5.000 personas, con solo 5.000 soldados españoles, con menos de 3.000 bajas en total, se conquista todo el territorio que comprende entre la Alta California y el río Biobío. Como todos los años, nuestro continente va a ver a los mamertos, a todos sus mamertos, indigenistas por supuesto, salir a manifestarse y hacer unas tremendas algarabías de festejo de sus supuestas raíces indígenas que no tienen, porque en su mayoría son más europeos que uno, y también esas rabietas y pataletas enfurecidas contra el poder del imperialismo yanqui y el capitalismo mundial. Y como ya vimos hoy día en Santiago de Chile y veremos también en todos los demás países del continente, enfrentamientos con la policía, destrucción de la propiedad pública y privada y el reclamo de que nuestro continente es pobre porque ha sido, comillas, invadido, saqueado y que ha sido víctima de un genocidio. Y frente a eso a mí me gustaría decirle, además de lo que siempre digo, que es que si hay algún lugar que ha sido más veces invadido, víctima de genocidio, bombardeado, destruido, desplazado, atacado y todo lo demás, podría decirse que es Inglaterra, y que No, le ha Alemania. tocado también, pero ya voy por Alemania, ya voy por Alemania. Otro podría ser Israel, ¿no es cierto? Que ha pasado por tantos gobiernos distintos que se han dedicado a invadir y a saquear a los que vivían antes ahí. Pero los casos más emblemáticos de países destruidos, realmente destruidos, son Alemania y Japón hace muy poco tiempo, en 1945, que quedaron por el suelo. La población alemana, las mujeres fueron violadas por el Ejército Rojo, los hombres fueron esclavizados por el comunismo o por el ejército norteamericano, los soldados fueron metidos en campos de concentración y sin embargo hoy en día es la tercera economía del mundo. Es un país pequeño y es la tercera economía del mundo. Así que quisiera comenzar este panorama mundial reflexionando sobre ese hecho que muchas veces se dice, pero al final nadie está dispuesto a llevarlo a cabo. Y es que el día que nos olvidemos y que dejemos de reclamar y de pelear nuestro pasado colonial, probablemente podamos superarlo y ser algo más que ex colonia, pasar a ser nosotros mismos. Y con el consiguiente progreso tanto económico como social, cultural y político que que vendría, ¿no es cierto?, con una identidad propia y con una capacidad de desarrollarnos de nosotros mismos sin estar reclamando a España que alguna vez hace como 400 años vinieron unos hueones. Así que parto panorama mundial con eso y Johannes Kaiser, bueno, tiene algunos de los titulares, podría leer los titulares antes de que empecemos tema por tema. ¿Cómo está Johannes? Bueno, empecemos por el principio, que es naturalmente el tema de 1492, la liberación de América, como lo llamo yo. Vamos a ir con el tema de Alewi y la operación Huracán. Después nos vamos al terreno estrictamente internacional, que son las elecciones en Austria, donde está la escoba en materia de lo que se llama la campaña política sucia, que termina el próximo domingo en las elecciones. La formación del gobierno en Alemania, con las negociaciones de coalición, y naturalmente la gran demostración que ha habido en Barcelona a favor de la unidad del Reino de España.
Y esos van a ser los temas que vamos a ir tocando. Y yo quiero entrar primero a aportar mi grano de sal al debate sobre el Día de la Hispanidad. Yo como alemán gringo, con poco ascendiente ni español ni mapuche, tengo poco pito que tocar en esa materia, pero la historia es para todos. Y la historia dice que Cortés y 1.300 soldados conquistaron a un imperio que en su momento dominaba a 8 millones de indígenas, que solamente para la inauguración de la Plaza Mayor, de la pirámide en la Plaza Mayor, que hoy en día está en Ciudad de México, lo que en su época se llamaba Tenochtitlán, sacrificaron a más de 40.000 personas, que se puede ver muy bien a todo esto en la película Apocalipto de Mel Gibson. Y esos 1.300 españoles no habrían tenido jamás, por un problema de capacidad técnica y de masa, no habrían tenido jamás la oportunidad de conquistar a los aztecas si no hubiese sido porque todas las tribus que eran sometidas a los aztecas, que tenían que permanentemente darle sacrificios, personas para sacrificios humanos, etc., no se hubiesen aliado con los españoles. Los que ganaron la guerra contra el imperio azteca fueron las tribus sometidas por los españoles, los tlaxcaltecas, los restos de los mayas, etc. Y lo mismo pasa en Perú, con los incas, que también tenían a 12 o 13 otras tribus con distintos nombres sometidos y obligados a trabajar gratis como esclavos para los señores de la guerra incaico. Así que la idea esta de que llegaron los españoles solamente porque tenían armadura y el caballo, que los indios se rindieron todos, no es correcta. Históricamente no es correcta. Tampoco es correcto de que los imperios que fueron votados por sus súbditos y por sus vasallos, que se pasaron inmediatamente al llamado enemigo español y lo apoyaron, que esa gente haya estado peor después de la conquista española de lo que estaban antes. La corona española garantizó a los caciques sus derechos. Ya a más tardar con Bartolomé de las Casas, que llegó con Colón, empezó una campaña muy potente para garantizar los derechos de los indígenas ante la corona española. Los indígenas pasaron a ser súbditos del rey, no esclavos, a diferencia de lo que pasó en la América anglosajona. Y no por nada fueron los indígenas los que combatieron durante más tiempo en toda América para mantener el gobierno del rey para las independencias, tanto en Chile como en Perú o en México. Fueron los indígenas los que le mantuvieron la lealtad a la corona de España. ¿Por qué? ¿Porque los trataban tan mal? Ahí hay que dejar las cosas claras. Cuando se habla de genocidio, por lo demás, de España, en los primeros 100 años llegaron más o menos 100.000 personas a América. Con las capacidades técnicas de la época, no hubo un genocidio. No hubo un genocidio. La cultura española era más interesante que la local, estaba mucho más avanzada y los indios no eran tontos. La idea de que el indígena americano era fundamentalmente un imbécil es una idea que propaga la izquierda racista, ¿no? El indio vio que el español tenía capacidades técnicas de agricultura, culturales y religiosas que eran muy superiores y estaban mucho más avanzadas que las propias, e hicieron lo que hicieron los germanos con los romanos. Agarraron lo bueno. Y esa es la génesis de nuestra América española latinoamericana. Entonces, cuando aparecen y dicen, no, nosotros somos víctimas de la explotación y la opresión, les recuerdo que Alexander von Humboldt, el gran genio universal alemán, cuando pasó por México el año 1802, una cosa así, se sorprendió porque un minero en la minería mexicana ganaba 4 veces lo que un minero en una mina sajona, en Sajonia. Así que de que la explotación y de que la gente aquí le iba todo tan mal, etc., los niveles de vida en México, de acuerdo a los informes de Humboldt, eran muy superiores a los que en ese momento se vivían en la Europa occidental. Y nosotros nos vinimos abajo
con nuestras independencias. ¿Por qué? Porque nos empezaron a gobernar gente igual de corrupta que la que nos gobierna ahora. Y esa gente necesitaba una excusa para ser unos fracasados, unos ladrones y unos degenerados. Y la excusa, hasta el día de hoy, es, no, si a nosotros nos explotaron, se robaron toda la plata y el oro, que no tienen un valor intrínseco, porque no sirven para construir herramientas, ni mucho menos. Nos robaron toda la plata del oro y por eso estamos tan mal. No es cierto. No es cierto. Y cualquiera que vea a los países que han salido de la pobreza en el último tiempo, que han sido colonias, Singapur, Taiwán, que fue colonia japonesa, Sur Corea, que fue colonia japonesa. Es colonia americana, es hoy en día colonia americana Sur Corea. Es parte, exactamente. Después tenemos todos los que fueron las colonias anglosajonas. Los Estados Unidos fueron colonias. Japón fue colonia norteamericana. No fue colonia norteamericana. Los Sí, Estados sí. Unidos, no, Japón nunca fue colonia. Al principio la apertura japonesa fue una colonización norteamericana que duró muy poco, muy poco, unos meses nomás, pero eso Japón no es una colonización. Hay una diferencia entre una ocupación y una colonización. Una colonización significa también cambiar la forma de pensar y la forma de actuar de la gente. Los españoles colonizaron. El resultado de la colonización española es que ya no tenemos sacrificios humanos en nuestras capitales, lo cual uno puede lamentar si uno piensa, por ejemplo, en que podríamos sacrificar políticos y podríamos sacrificar una cantidad de gente inútil, ¿no? Pero en general fue un avance civilizatorio relevante. Lo que es la música, lo que es el arte, lo que es la lengua, el hecho de que todo el mundo de habla hispana, toda Latinoamérica se pueda comunicar y tenga un alma común hasta cierto punto. Es consecuencia de la llegada de los españoles y de ese enganche cultural que hay desde el Río Grande, hoy en día más al norte, hasta Tierra del Fuego. Y plantearse y decir que todo eso es malo, y que todo eso ha sido perverso, y que todo eso ha sido explotación, es la típica de la izquierda para ir destruyendo los valores fundamentales de nuestros países, ir aleonando a la gente la una contra la otra, creando guerra, creando destrucción, destruyendo la autoestima de los pueblos y destruyendo a los pueblos al final para después construir un mundo perfecto. Porque la izquierda no puede construir nada si no primero ha destruido todo, porque todo hay que destruirlo primero. Lo primero que hay que destruir es la idea, son las cosas positivas, porque las cosas positivas son las primeras que se ponen en contra de su proyecto perfecto. Bueno, y vamos a tener entonces a los mamertos, a los imbéciles, a los tarados, a la gente que lee a Baradit, ¿ya? Vamos a tener en las calles, lamentablemente tirando ladrillos y no los libros de Baradit, ¿no? Porque bueno, tirar un par de esos libros no le duele a la historia. ¿Y qué? Y es el resultado de 30 o 40 años de educación estatal miserable, de profesores que salieron de sus colegios, sacaron 400 puntos en la prueba de aptitud académica y se fueron a enseñarle a otros niños, a enseñarles historia, etc. Bueno, el resultado es lo que vemos en este momento. Eso con respecto al tema. Sí, mira, un genocidio es una acción deliberada y sistemática por la eliminación o el exterminio de un pueblo, de una etnia. Si se quiere considerar que la invasión de los españoles a América fue un genocidio por la enorme cantidad de muertes que hubo producto de las enfermedades que los españoles traían y a las que los indios no estaban acostumbrados, entonces se podría hablar de un genocidio de gente europea en África, porque sucedió prácticamente el mismo fenómeno con las enfermedades africanas para los europeos que viajaban hacia ese continente. Oye, el genocidio de los europeos con la sífilis. Claro.
Entonces no tiene ningún sentido decir que ha habido un genocidio, porque no se sustenta por definición, no se sustenta de forma histórica, no hay por dónde plantear que lo que sucedió fue un genocidio, no tiene patas ni cabeza esa explicación. Vamos con lo de la Operación Huracán, porque a mí me interesa mucho este tema, y es que los mapuches, no los mapuches, perdón, porque siempre uno comete ese error, uno cae en cometer ese error producto de la propaganda. Los grupos extremistas, que muchas veces, y de hecho la Operación Huracán prueba que muchos venían de Santiago y que de mapuches no tenían nada, y este cabro que desapareció en Argentina, Santiago Maldonado, que resulta que andaba disfrazándose de mapuche cuando hace 8 años, un poco menos, era Pokémon, y andaba con el mechón en la cara, no, si no es chiste. Y esta gente que se ha disfrazado de mapuche porque tiene una idea romántica de una lucha que le cuentearon estos profesores que tú bien nombras, comenzaron con unas operaciones de internación de armas, de financiamiento desde Santiago. Hay algunas poblaciones ahí en Macul donde se les juntaba una enorme cantidad de plata en ferias, en rifas y en cosas. Iban financiando, ¿no es cierto?, esta guerrilla. Quemaron medio Chile el verano pasado y se han dedicado a hacer las que han querido y quemaron iglesias y todo esto que es tema, ¿no es cierto?, en las elecciones presidenciales actuales y que es tema también en Argentina, por supuesto que lo es. Por fin alguien en Chile, después de un gobierno de Bachelet, un gobierno de Lagos, un gobierno de Bachelet, un gobierno de Piñera y otro gobierno de Bachelet, por fin un solo ser humano decidió que iba a hacer la pega, que había que hacer la pega, encontrar a esta gente, encontrar la evidencia, las pruebas, meterla presa y llevar todo a proceso y levantar las causas y conseguir las evidencias, las detenciones, realizar los operativos, etcétera. Y frente a eso se ha sucedido una cuestión insólita, porque yo creo que esta gente hay que ir a buscar el Papa, bueno, el Papa viene, así que yo creo que va a poder estudiar el hecho personalmente. Estas personas que han cometido el milagro de no comer por casi 120 días y seguir vivas y hasta gordito. Así que frente a eso, el fiscal nacional, creo que era el subsecretario de Interior, perdón, Mahmoud Alewi, que era el que estaba encargado de hacer toda esta operación, había viajado justo a la Argentina a unir esfuerzos para luchar contra el terrorismo de los grupos extremistas que se creen mapuches, que tienen esta fantasía que son mapuches, esta fantasía esquizofrénica. Bueno, hoy en día cualquiera es lo que quiera, acuérdense, este cabro norteamericano que creía que era un marciano asexuado y se operó por todos lados, y esta gente que cree que es hombre, esta gente que cree que es mujer, este señor como de 50 años norteamericano que creía que él era una niña de 5 años. Bueno, en ese escenario bueno, mundial... y la mina que se tiñe de negro. Sí, no, la pendeja esta en Suecia que se cree gato y anda de miau, miau, miau por la vida. Así también hay unos hueones que creen que son mapuches. En esa misma, en esa misma esquema, en ese mismo mundo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, el mundo de la posverdad que tanto le gusta al comentarista Milko Macari, que a mí me da urticaria ese pobre caballero. Hay unos que se creen mapuches. Se les dio la cuestión con que yo era mapuche. Y claro, y si tú le dices que no son mapuches, los vaya a triguerear. Pues, pobrecito, que le estáis diciendo la verdad que no son mapuches. ¿Cómo puede ser uno tan cruel y tan ofensivo? Pero bueno, ellos se creen mapuches y han armado este rollo. Y el señor Mahmoud Alewi fue a Argentina, coordinando información con las fiscalías de allá y haciendo un trabajo conjunto. Lo que vuelvo a repetir, Milko Macari le dijo que era como una especie de Operación Cóndor, una especie de Operación Cóndor, y la Pamela Giles también lo dijo, una especie de Operación Cóndor en democracia, lo cual es como que ese intento que tienen siempre de volver al régimen de Pinochet como para justificar cualquier cosa. Y en estas gestiones que estaba haciendo él, resulta que Bachelet se andaba dando un paseíto por la ONU con algunos amiguitos del Partido Comunista, y en su paseíto por la ONU, donde le van a dar un trabajo bien remunerado una vez que termine de ser presidente de Chile, se encuentra con que lo que más le interesaba a los jerarcas de la ONU, a los dueños del planeta, a los dictadores mundiales, era que se resolvieran los problemas indígenas de forma pacífica, amistosa y teniendo empatía por los pueblos originarios.
Y frente a esa situación, Bachelet dice, cresta, yo tengo unos hueones en huelga de hambre, una huelga de hambre bien especial, por decirlo menos. Yo de verdad espero que el Papa venga, revise el caso a ver si tenemos unos 3 o 4 santos chilenos más. Yo creo que está mal pronunciado, se llama huelga de fiambre. Huelga de fiambre, puede ser, ¿ah? ¿Eh? Sí, en todo caso, la H solía ser F, en la formalización del lenguaje castellano se podría ser huelga de fambre. Claro, sí. Bueno, entonces Bachelet estaba muy asustada de que se le murieran uno de estos tipos que supuestamente nos llevan comiendo como 4 meses y siguen vivos de lo mejor. Y con ese miedo que le dio, volvió decidida a solucionarles el problema para que no se terminen de matar sin comer, lo cual no iba a pasar porque no estaban sin comer. Y si hubieran estado sin comer, todo indica que son unos santos bendecidos por la providencia y no iban a morir nunca porque, no sé, pues Dios los quiere. Entonces, o Buda o lo que sea, claro. Y entonces realiza esta operación, ¿no es cierto?, de presión al negocio con los terroristas y realiza esta operación de presión al Poder Judicial, lo cual es anticonstitucional y un atentado a la República y a la democracia. Y con eso levanta a Mahmoud Alewi y le demuestra una falta de confianza importante, cosa que ya ha pasado con otros personeros de gobierno durante esta nefasta administración. Y él entonces va a presentar su renuncia cuando lo mandan de vacaciones obligado, indefinida. Yo creo que llega hasta marzo, va a pasar de vacaciones el pobre cabrón por hacer la pega, por ser el primero que se le ocurrió cometer el grave pecado de hacer su trabajo después de un conflicto que lleva como 15 años o más, volviéndose cada vez más violento en el sur de nuestro país, de nuestros países, de Chile y de Argentina. Esa es básicamente la historia, esa es más o menos la historia de Mahmoud Alewi. ¿Qué quería añadir? No, que incluyendo al gobierno de Piñera. Porque, sí, Piñera recibió los antecedentes sobre el entrenamiento de personal del Partido Comunista Chileno en la FARC, precisamente para el tema del conflicto en el sur. Y Piñera no hizo nada, Hinspeter no hizo nada, los gobiernos de Lagos no hicieron nada, el gobierno Bachelet 1 no hizo nada, y ahora Alewi es el primero desde tiempos de Elwin, o sea, el primero que ha llegado y ha dicho, apliquemos una vez la ley, y toda la CAM se fue presa en la operación Huracán. Una vez la ley, ¿cuántos camiones se han quemado desde entonces? Es interesante ver que aplicando una vez el Estado de Derecho en Chile a los delincuentes, efectivamente, tú tienes una reducción importante de la violencia. ¿Y qué es lo que hace Bachelet? Bachelet, que es exterrorista, es exmirista, es probablemente hasta el día de hoy una comunista convencida, globalista, lo que hace es decir, ¿sabes qué más? Yo me paso por la reverenda y tremenda la ley chilena y apoyo entonces a estos violentistas que ya llevan entre 12 y 14 muertos a su haber. Esa es la Michelle Bachelet que nosotros conocemos, esa es la Michelle Bachelet que el pueblo de Chile votó, a pesar de ser responsable de 130 y tantos muertos para el 12 de febrero, para el terremoto y maremoto del 12 de febrero. Porque en Chile tenemos la capacidad atencional de una mosca de la fruta. La gente olvida de inmediato. ¿No? Y como venía... No, mira, hay que decirle a la gente, porque lo que pasa es que uno quiere que este programa tenga, sea visto a nivel continental, del mundo hispano. Entonces hay que recordarle a la gente, mira, el 2010, el 12 de febrero del 2010, Bachelet estaba a punto de terminar su gobierno y cometió 2 errores fundamentales. El primero fue cuando la gente ya, como Chile es un país que tiene cultura de terremoto y por lo tanto la gente sabe que cuando hay un movimiento fuerte tiene que subir a las partes altas de las ciudades para evitar ser arrasado por las olas de los tsunamis. La gente había subido arriba y una vez que subió a los cerros, prendieron las radios, ¿no es cierto? Y lo que Bachelet les dijo por todos los medios de comunicación fue: no hay alerta de tsunami, no hay alerta de tsunami. Bueno, la gente que le hizo caso a Bachelet bajó y murió. Una vez pasado eso, empezó una
se habían escapado muchos presos de las cárceles que quedaron destruidas por el terremoto, etcétera, y se juntaron con los delincuentes locales y frente a la ausencia de luz eléctrica y la desesperación y los problemas de carabineros para actuar, etcétera, comenzaron saqueos, violaciones y asesinatos por doquier, impunes, dando vueltas por ciudades caóticas, y a Bachelet se le exigió varias veces que sacara estado de emergencia y pusiera el ejército a solucionar el problema, pero como estaba terminando el gobierno de Bachelet y venía el gobierno de Piñera, ella le dio mucho miedo terminar su gobierno con los militares en las calles, por lo que no tuvo el coraje y la voluntad política de hacerlo, con lo cual también es responsable de varias muertes por producto de la delincuencia, obviamente, pero producto de una delincuencia que podría haberse evitado si es que hubiera estado el Estado de Derecho funcionando en esos lugares. Eso para la gente que no es chilena, que sepa lo que sucedió en Chile el año 2010. Un punto que se te olvidó. Ella hace esas declaraciones de que no hay peligro de tsunami en cámara mientras recibe la información, porque tú lo escuchas en el trasfondo, de que ha habido tsunami en la isla Juan Fernández. Sí. O sea, ella escucha, todo Chile escucha después ese video de que ha habido tsunami en Juan Fernández, y ella al mismo tiempo le dice a la gente no hay amenaza y no hay peligro de tsunami. Hacer una cosa así no es solamente falta de capacidad, no es solamente idiotez, eso ya es criminal. Porque alguien debió haber dicho, oye, para. Si hay tsunami en Juan Fernández, eso significa que la ola está en camino a la costa. Porque los tsunamis no se van solamente en una dirección. Tú tiras a una piedra al agua y es circular, las ondas son circulares. Sí, además la isla de Juan Fernández es bueno, para que la gente sepa, una isla que está en medio del Pacífico, a la que primero llegó, ¿no es cierto?, la ola del tsunami, para que la gente se haga una idea. Una Exacto. Pequeña isla en medio del Pacífico que pertenece a Chile. Entonces, y estaba llegando directamente la información de Juan Fernández. Tenemos tsunami, la población ha sido arrasada, etcétera. Y ella al mismo tiempo, y tú escuchas esa información en el background, al mismo tiempo le decía a la gente que no había peligro de tsunami. Y murieron 130 y tantas personas. Y después, para sacarse el pillo, le echó la culpa al servicio de la Armada, que había sido sometido. Oceanográfico y hidrográfico de la Armada. Exacto, que había sido sometido, que había dado la alarma de tsunami y que lo obligaron a retirarla. Porque había sido puesto bajo control de una civil que creo que era psicóloga o una cosa así, que no tenía la más reputa idea de nada. Pero para eso era amiga de la presidenta. De la presidente, porque no vamos a empezar aquí a hablar como los momentos. Y eso, a pesar de todo eso, Chile, cuando volvió ella de las Naciones Unidas, después de haber hecho el daño que pudo hacer ahí en materia de destruir relaciones entre hombres y mujeres, de introducir la ideología de género, etcétera, la votaron mayoritariamente para que volviese a ser presidente de la República. Así que a todos aquellos que están desempleados, o a todos aquellos que no fueron a votar y que les han robado, les han hecho portonazos, que tienen problemas con la inmigración desatada de haitianos vendiendo Super 8, etc., se la compraron completita. ¿Por qué? Porque, claro, porque es simpática. Digo, a la hora que yo no me voy a un mecánico porque es simpático, no voy a un dentista porque es simpático, yo no contrato a un plomero porque es simpático, yo los contrato porque saben hacer su pega. ¿Cuándo en Chile vamos a empezar a contratar a nuestros políticos porque saben hacer la pega y no porque saben bailar cumbia? Eso es... Y eso me tiene desesperado la falta de raciocinio de nuestra gente. Bueno, tenemos la suerte que al menos Piñera, que no es la gran cosa, pero es bastante mejor que Bachelet, sabe bailar cumbia, porque si no, ahí sí que estaríamos cagados. No, oye, no, pero si es un tipo... Mira, ni Piñera mismo se toma en serio. Piñera aparece con un mono de sí mismo que parece como el mono de Condorito,
aparecen en público. ¿Cómo? A ver, te lo voy a explicar de esta manera. La señora Juanita, que se levanta a las 6 de la mañana a hacerle el desayuno a sus hijos que se van a la pega o se van al colegio, que ha trabajado 40 o 50 años, que no se preocupa mucho de la política a menos de que no tenga cómo parar la olla. Esa señora y su marido y esos hijos trabajadores y estudiosos tienen derecho a que los represente a alguien que tenga algo de dignidad, que demuestre algo de dignidad en el cargo. Y en Chile la dignidad del cargo de presidente de la República se perdió con la señora Bachelet, y Piñera cree que es buena idea también mostrarse como una persona indigna del cargo. El presidente no está ahí para bailar. El presidente en Chile es la más alta figura de autoridad de la República. Yo no me puedo llegar a imaginar ni siquiera al Chicho Allende haciendo los espectáculos que han hecho esta gente. El Chicho Allende, a pesar de todo lo malo que era y a pesar de que se mereció que le votaran el gobierno, por lo menos le tenía respeto al cargo que detentaba. Era solemne, era un hueón solemne. Por lo menos. Pero ni Piñera ni Bachelet tienen el mínimo respeto que se debe a las instituciones de la República. ¿Por qué? Porque esas instituciones reflejan a la gente que las financia, a la gente que gobierna. Cuando tú no le tienes respeto a las instituciones de la República, lo que estás diciendo es: yo no respeto a la gente de esta República. Y eso es algo que a mí me tiene impactado desde hace mucho tiempo y nadie lo dice, que es esa falta de respeto de nuestra clase política respecto a la gente normal y corriente en nuestros países. Y no es el único caso, es cosa de ver a la Cristina Fernández en Argentina, ¿no? Es cosa de ver al pajarito de Maduro, o a Chávez cuando se pegó. Chávez todavía tenía un ojo para eso, pero Maduro no lo tiene. Cristina Fernández entregó un país de 42 millones de habitantes en el que 25 millones dependen directamente del Estado. Es un país comunista. Y es un país que si no tuviese una economía prácticamente en el 80% funcionando de manera ilegal, se estaría muriendo de hambre. O se habría muerto de hambre bajo la Kirchner, ¿no? Eso es el populismo de izquierda o de derecha, porque Piñera es un populista. Si hay alguien populista en este momento en Chile, son los 6 candidatos de la centro-izquierda a la izquierda. A ver, excepción. Con excepción de Artés y José Antonio Kast. No, Goic también. Artés, que es un enfermo radical vuelto loco, y José Antonio Kast, que es un derechista sincero y honesto. Bueno, pero la Goic también le tiene respeto al cargo. La Goic por lo menos sabe cómo comportarse. Sí, puede ser. Entonces serían 5 los populistas. 5 los que no le tienen ningún respeto al ciudadano común y corriente. Tenemos un candidato que apareció en la revista Cosa, es Marco Enrique Ominami, lamentando no haber sido italiano, que le daba lata ser chileno. Y esa persona es candidato a presidente de la República. Y nadie dice nada. Aparece en Tolerancia Cero, es un programa de televisión en Chile, y nadie le pregunte: oye, ¿y te reconciliaste con tu condición de chileno? ¿Te gusta ser chileno ahora? Nadie le pregunta eso. Yo hay veces que realmente me pregunto, bueno, nuestros periodistas son muy, muy pencas a todo esto. Una crítica, no sé si viste el Tolerancia Cero con Kast ayer. Lo vi hoy día en la mañana. Ok. Cuando Villegas le dice a José Antonio Kast de que no se ha salvado en los Estados Unidos debido a la tenencia de armas ni una persona, yo le tengo mucho respeto a Villegas. Pero ¿cómo se puede ser tan ignorante? Solamente el año pasado, 4 millones de veces se utilizaron armas para defender vida y propiedad en los Estados Unidos. Paso a dejar un aviso con respecto a eso. Un seguidor mío me ha estado hinchando con que promocione un blog que hace, que se llama La Dimensión Oculta, en WordPress,
Y en ese hoy día publicó algo muy interesante respecto al tema de las armas y de la relación con los homicidios y todo esto que siempre se hace, que le encontré toda la razón, porque lo leí y dije, oye, qué análisis más, yo a mí no me había dado cuenta, de que siempre que se habla de control de las armas te dicen, pero mira Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera una sola cosa, cuando en Estados Unidos hay distintos estados con distintas legislaciones de armas, y hay lugares donde hay muy poco homicidio, y lugares donde hay mucho homicidio en Estados Unidos, y son precisamente los lugares que tienen menos regulación de armas los que tienen menos homicidios, y los que tienen más regulación de armas los que tienen más homicidios. Y lo otro es que cuando los que tienen más armas legales tienen menos homicidios. Claro, y lo otro es que cuando le dicen, mira la cantidad de crímenes que se cometen con armas, le dicen, mira, todos estos homicidios se han cometido con armas en Estados Unidos, nunca hacen la distinción entre cuáles se cometieron con armas legales y cuáles con armas no legales. Con lo cual es un absurdo total el análisis que se hace porque está sesgadísimo. Hay que ver cómo José Antonio Casta, la verdad es que tampoco se supo defender bien, pero yo creo que ese no es el tema de José Antonio Casta. José Antonio Casta ha recibido, ¿no es cierto?, su política de armas de la UNDAF, que es una organización muy buena chilena. Yo conozco personalmente a la gente que trabaja en la UNDAF, y ellos le han dicho, mira José, nosotros somos un grupo de personas que tiene armas y nos interesa, ¿no es cierto?, somos gente buena, ninguno de nosotros ha estado preso ni nada por el estilo, nos interesa, ¿no es cierto?, poder expandirnos, porque creemos que la gente honrada, educada y entrenada con armas en una sociedad son algo positivo, y eso es algo que hace sentido desde el sentido común más básico. O sea, cualquiera que te pueda decir lo contrario es un imbécil. Y hasta Lenin decía que no existe la posibilidad de una democracia si no hay un fusil en el hombro de cada obrero. Y después, bueno, prohibió los fusiles en el hombro de los obreros porque claramente él no quería una democracia. Porque prohibió la democracia también. No, claro. Pero por lo menos tuvo en algún momento la lucidez de no darse cuenta de que si los ciudadanos comunes no están armados, no es posible que un país sea libre. Chile tiene 17 millones de habitantes y 800.000 armas inscritas. Para eso tiene 3 millones de armas ilegales. En Austria tiene 8 millones de habitantes y 6,5 millones de armas. Suiza tiene 6 millones de habitantes y algo más de 6 millones de armas legales. Los suizos, cuando terminan el servicio militar, se llevan su fusil de combate a la casa. O sea, los suizos tienen en sus casas fusiles de asalto. ¿Ya? La relación entre la tenencia de arma responsable y el homicidio o el suicidio, lo que sea, no existe. No existe, por lo menos, en materia negativa. Sabemos que en Estados Unidos, en la ciudad que tiene la obligación, hay una ciudad en Estados Unidos, en Texas, donde tú estás obligado como ciudadano a cargar armas. ¿Ya? Esa ciudad tiene la tasa de violencia más pequeña en todos los Estados Unidos. Y eso es lógico. Y una de las más bajas del mundo. Y yo sí lo veo un paralelo histórico de que mientras van volviéndose más letales nuestras armas, como Occidente, más va aumentando la valoración del pensamiento racional. Yo decía, hay una relación ahí. Tiene que haber una relación ahí porque los hombres que somos los que hemos más o menos liderado la historia, por una condición natural, ¿no es cierto?, hemos estado liderando la historia y en la forma en la que los hombres nos relacionamos, que es que vale, vamos a conversar y si no estamos de acuerdo nos vamos a pegar unos empujones a ver quién grita más fuerte, y si no estamos de acuerdo nos vamos a agarrar a combo. Y lo que va sucediendo a lo largo de la historia es que ese agarrarse a combos va volviéndose cada vez tan letal que va haciéndose cada vez más positivo evitarlo. Y por eso entonces las personas comenzamos a relacionarnos usando la razón y empezamos a evolucionar, pero de forma drástica en algún momento, cuando evolucionaron las armas hacia una cosa demasiado letal, evolucionó también de forma muy drástica esta idea de conversemos, y la lógica y los argumentos y la razón comienzan a sentarse y surgen hasta la ciencia. Creo que hay una relación ahí, me parece que no es una tontera lo que estoy diciendo, y en el fondo, si tú te das cuenta, los países donde hay más desarrollo tecnológico, que son Estados Unidos, Israel, Suiza, países que más venden patentes. Alemania. Son países donde todo el mundo tiene armas. Bueno, Alemania no sé cómo está en su situación de armas, pero creo que no vende tantas patentes como Israel. Israel es uno de los países más brígidos en patentes, igual que Suiza.
Por cabeza los alemanes están, creo que en tercer lugar en el mundo. Tercer lugar en tenencia de armas y No, en materia de patente. en materia de patente. Eh, en materia de tenencia de armas es relativamente difícil en Alemania porque tú en Alemania tuviste una legislación muy liberal hasta los 70 y después empezaron a prohibirla. Junto con el fracaso del Estado, sí es una cosa re interesante. Los estados cuando empiezan a fracasar, lo primero que hacen es empezar a prohibir las armas de sus ciudadanos. Hasta 1970 tú podías tener una ametralladora en tu casa. Podías tener una .50 en el patio de tu casa y nadie te iba a decir nada. De ahí empezaron a prohibirlas y en este momento en Alemania tú tienes 20 y tantos millones de armas inscritas, o sea, una para cada 4 personas, y tienes más de 30 millones de armas ilegales. O sea, en total 50 millones de armas, lo cual hace que tengas, qué sé yo, una ratio estadística de 0.7 armas por habitante. 0.6 a 0.7 armas por habitante. En Chile la situación... Yo les digo que busquen tanto en Facebook como en Twitter el blog de mi amigo del de uno de los seguidores que me ha estado hinchando por WhatsApp para que lo promocione, La Dimensión Oculta, y ahí hay harto artículo interesante. Yo creo que lo de José Antonio Kast lo podemos dejar como al concho porque tenemos harto de qué hablar. Sí. Y pasó que ayer en Barcelona, según los manifestantes, fue más o menos 1.100.000 personas, y según los opositores a la manifestación fueron como 300.000, 350.000, 400.000 personas las que salieron a la calle pidiendo que el Reino de España se mantenga unido, y la marcha se llamaba Volver a la Cordura. Y en el fondo, la situación actual en Cataluña estaba pintando muy para guerra civil, y alguien tenía que ponerle baño frío a la cosa y decir, oigan, corten su hueveo. Y hay que ver qué responden los independentistas ahora que se dan cuenta que están siendo cuestionados y puestos en duda en sus mayorías, en sus capacidades de control de sus propias calles y de sus propias ciudades, que ellos claman que pueden ser independientes cuando de pronto un montón de gente sale a la calle y ellos no son capaces de hacer nada. Así que, ¿qué podemos esperar de eso? Bueno, es que se les cayeron varias premisas con las cuales habían hecho propaganda. La primera era de que la Unión Europea los iba a apoyar. Eso no ha sucedido. La segunda era de que la economía catalana le iba a ir el descueve si es que se retiraban de España. Y resulta que con todo este desorden, lo primero que ha pasado es que grandes compañías catalanas, también de la banca, han retirado sus sedes sociales de Cataluña a otros lados de España, para el caso de que se declare la independencia y haya ahí problemas mayores. Con lo cual a Cataluña se le van ingresos por impuestos muy, muy importantes. Y el último punto era aquel que decía, nosotros representamos al pueblo catalán, y esta demostración en Barcelona por lo menos ha puesto en duda esa frase de Puigdemont, ¿no? Así que yo creo de que el tema ahora... Lo de la empresa es muy interesante porque los catalanes llevaban reclamando, y a los números lo respaldaban, de que ellos eran explotados por el resto de España porque ellos representan el 20% del Producto Interno Bruto de todo el país, sin embargo representan mucho menos del gasto público y mucho menos de la inversión y todo lo demás. Entonces ellos decían que el resto de España los estaba explotando, pero resulta que al final el hecho de que ellos pudieran ser ricos, ahora que se están tratando de separar y las empresas salen arrancando, tenía mucha relación en el fondo con la estabilidad que España mismo les estaba dando como reino y como Estado. No era posible para ellos mantenerse ricos como independientes. La riqueza que producían la producían por ser parte de España. No, ese es un punto, pero el otro punto era bastante más, digámoslo de esta manera, sin el centralismo español, del Estado español, de los crápulas, de la mafia política española, que naturalmente trataban de explotar a aquellos que producían lo más que podían. Son unos vampiros. Rajoy, ¿cómo se llama esta señora? Rajoy, Zapatero y todos No, los pero esta señora que manda ahora en España, porque es la que manda de verdad, porque Rajoy es un monigote. ¿Cómo es que se llama esta mujer? Ya no me acuerdo. Agárrame a palo. Ya me voy a acordar. Santa María, sí. Sí, Santa María.
Sí, no me acuerdo el nombre, pero es Santa María el apellido, la mujer está. Soraya. Soraya Sá de Santa María. Esa mujer que es un vampiro así, pero ya de las peores proporciones. Una especie como de Bachelet de derecha española, imagínate. Mira, hay cosas peores que ser naturalmente de izquierda a veces. Bueno, ser un corrupto de derecha es peor que ser un corrupto de izquierda. De la izquierda yo espero que sean corruptos, porque está dentro de su genética. Pero evidentemente que la explotación de los burgueses catalanes llevó a que ellos dijeran, oye, ¿por qué? ¿Por qué no paran un poco el cuento? Si tú terminas pagando 60-70% de lo que ganas al mes a un Estado central que es evidentemente corrupto, que utiliza esos impuestos que te cobra a ti para comprar votos en Andalucía, y que al mismo tiempo mantiene a Andalucía en una situación de dependencia de parte del gobierno central, en vez de decirle a los tipos, oye, ya, pues bueno, hagan A mí ustedes sus propias me decía un cosas. amigo español, me decía que los de Andalucía estaban todo el día con la guitarra en la plaza, cantando y cobrando el seguro de cesantía. Eso también es una caricatura, No, claro, pero es una pero caricatura evidente, que me cuenta, que es una caricatura que me cuenta un español que conoce la realidad de su país, me imagino. No, pero obviamente que es una evidente, caricatura, pero algo de cierto tiene. mira, es evidente que si tú no tuvieses un sistema de transferencia de fondos de ese tipo, como el que tiene España, no tendrías el tema de los movimientos separatistas como los tiene. Porque no hay a dónde, oye, las cuentas claras conservan la amistad, y está claro de que las cuentas en España no están claras, Hmm. ¿no? Entonces, cuando tú dices, no, es que ustedes van como grupo que más encima tienen un idioma o un dialecto muy particular, etcétera, y que tienen una solidaridad entre ustedes les vamos a cargar más encima, especialmente la mata, porque son más clase media que los otros, en una lógica de guerra de clases. Entonces, ¿qué te sorprende que eso se transforme en una guerra independentista? Pero es raro porque la burguesía catalana está en la izquierda. Es raro, es como lo que pasó en la Revolución Francesa, como estas revoluciones burguesas que están en la izquierda, que es distinta a las revoluciones burguesas anglosajonas donde la burguesía se planta claramente a la derecha. La burguesía catalana está a la izquierda. El Partido Popular en la única parte de España donde es popular es en Cataluña, porque ahí es donde son los pobres, son de derecha. Pero Claro, porque es curioso que si bien quieren independizarse, o sea, si es que tuvieran unos líderes independentistas sensatos que no fueran unos comunistas declarados y cagados de las mates, amigos de Nicolás Maduro, uno estaría hasta feliz de que lo hicieran. y de los iraníes, Sí. porque no hay que olvidar, y de los cataríes, porque no hay que olvidar quién ha financiado este intento de independización de Cataluña. Hay mucha plata de los Emiratos Árabes. Y a uno se pregunta, oye, ¿qué interés tendrá un emirato que ha apoyado financieramente al Estado Islámico y a Al Qaeda durante los últimos 20 años en que se independice Cataluña? ¿Ah? O sea, a ver, ¿por qué no entramos de una vez por todas a usar nuestros putos cerebros? ¿Qué interés tiene Qatar en la independencia de Cataluña? ¿Qué interés tiene Ahmadinejad de Irán en que Podemos tenga éxito electoral en España? ¿Ah? ¿No les calza algo? O sea, potencias económicas en este caso, que, eh, que lapidan, agarran a latigazo a mujeres adúlteras, que cuelgan de grúas de construcción a homosexuales, que matan a gente que cree en otros dioses, etcétera, que eso estén apoyando a la izquierda progresista española y europea. A ver, ¿por qué no les quiere caer la chaucha para el peso? ¿No se dan cuenta de que eso es todo una parte de una estrategia para debilitar a Occidente, para crear pequeños feudos islámicos?
Y es Cataluña, el gobierno izquierdista de Cataluña, el que más potentemente se ha planteado en el sentido de recibir cuanto musulmán podían, financiándolos con la plata de los españoles y de los catalanes, naturalmente. Entonces yo a estas alturas, cuando me dicen independentista, y al mismo tiempo, ese gobierno catalán dice yo que nosotros queremos la independencia de España, pero queremos seguir siendo dependientes de la Unión Europea, que es responsable del 70% de la legislación que pasa a través de las Cortes españolas. ¿Qué tipo de independencia es esa? Una independencia catalana tendría que ser algo así como un Brexit. Pero tampoco quieren eso. Entonces, es en a tantos niveles. Tienen la oportunidad de ser como Andorra. Sí, mira, es tan inconsecuente en tantos niveles todo esto, que tú tienes que entrar a preguntarte qué es lo que hay realmente detrás de todo esto. Porque no tiene que ver con el renacimiento del reino de Aragón, no tiene que ver con sí tiene que ver mediatamente con la estupidez del gobierno central español, pero los que están apoyando financieramente esto se prometen a sí mismos alguna ganancia de ello, una ganancia política, una ganancia de poder. ¿Y quiénes lo están apoyando? Lo está apoyando Podemos, que es apoyado por Irán, y lo está apoyando los Emiratos Árabes, Qatar en este caso, que es conocido por financiar al Estado Islámico y al Qaeda. Entonces, Maduro. señores, Maduro, el gran demócrata latinoamericano, sol de Latinoamérica, amado líder. Entonces, a los catalanes que son patriotas y que les compro que son patriotas, le digo, oye, ¿no será que ustedes están simplemente siguiendo a los traidores que están abriendo las puertas de toda España para una conquista esta vez desde el norte? Porque de que tenemos un problema de islamización en Europa, lo tenemos, eso está claro. Hay que ver lo que pasó en el Kosovo con los serbios. El Kosovo hasta 1960 era una provincia con mayoría serbia. Hoy en día el Kosovo es un estado independiente islamista, que vive del tráfico de órganos, de drogas y de armas, gracias a la intervención europea. Yo ahí tendría mucho cuidado a la hora de andar comulgando con ruedas de carreta, y me alegra de que hayan salido tantos catalanes a la calle a decir, no, nosotros no jugamos este jueguito. Y la marcha se llama Recuperemos la cordura, recuperemos la sensatez. Y si quieren jugar el juego... Pero ni siquiera era como, queremos ser parte de España, sí o sí. No, era como, lo que sea que hagamos, hagámoslo con sensatez. Claro, péguense por lo menos un poco de orden. Ahora, si quieren bajar los impuestos, señores, voten por gente que baje los impuestos. Si es relativamente sencillo, Cataluña tiene ¿cuánto? ¿6 millones de habitantes? ¿Más o menos? Oye, si esos 6 millones se deciden a votar por un partido libertario, probablemente cambie la estructura impositiva y cambien a nivel español van a cambiar las estructuras estatales. Pero si siguen votando los mismos estatistas de siempre, ¿qué va a cambiar? Si no les van a bajar los impuestos. Hay un solo impuesto que las comunidades autónomas tienen derecho a disponer libremente, a establecer libremente en España, que es el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones le dicen ellos el impuesto a la herencia. En Cataluña tengo entendido que hay un impuesto de sucesiones bastante alto, a diferencia de otras ciudades que incluso se han manifestado para pedir que se elimine. Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente, más allá de eso, los gastos y los costos no van a desaparecer con la independencia. Así que lo que desaparecería sería un poquito de deuda. No, tampoco, porque se tendrían que ir con la deuda por cabeza, o sea, eso se divide. Fue lo que se hizo en la Unión Soviética, ¿no? O lo que pasó con Checoslovaquia cuando se separaron.
Lo que se hizo fue agarrar la deuda y decir, ok, aquí tenemos tantos millones de habitantes, esta es la deuda per cápita, tanto te toca a ti, tanto me toca a mí. No se van a ir sin deuda, ¿no? Así que eso tampoco es un argumento realmente. Ahora, yo no creo de que estén argumentando, efectivamente, si están hablando de Franco, como si Franco fuese hoy en día el que gobierna en España, como argumento para la independencia de Cataluña. ¿Me están tomando el Bueno, en pelo o Chile qué? todavía dicen que gobierna Pinochet, dicen, no hemos entrado en democracia, seguimos en dictadura porque la constitución es la misma y no sé qué. Mira, si Pinochet gobernase en Chile, el sur de Chile sería pacífico, tendríamos un crecimiento del 8%, estaríamos hoy en día peleando con Singapur por el primer lugar en libertad económica, ¿ya? Nuestras Fuerzas Armadas no tendrían baños transgénero, no tendríamos la ley de aborto, no tendríamos, a ver, ¿cuánta cosa no tendríamos en Chile? Uno puede estar a favor o en contra, si el gobierno de Pinochet realmente siguiese funcionando. Y claramente no tendríamos esta tropa de sanguijuelas políticas, sino que las estaría financiando el Estado francés o el alemán, estarían en el exilio. Y yo no tengo ningún problema con que el Estado francés o alemán financie a sus corruptos compañeros de acá, ¿no? Pero bueno, y lo mismo pasa con España. En España no gobierna Franco. España tiene una constitución que fue votada mayoritariamente también a favor por los catalanes. Entonces van a hay que someterse a eso. No, a ver, mayoritariamente es poco. 98% de aprobación obtuvo en Cataluña en las urnas en 1978 la constitución de la Concordia. Ya, lo mismo que nuestra constitución de 1989 fue votada con 90% de aprobación. La constitución de Lagos, porque fue después reformada, fue apoyada por una mayoría de todos los sectores, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si esto sí es propaganda, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuál es el problema que tienen con la Constitución española? ¿No les gusta el derecho a la vida? ¿No les gusta el derecho a la propiedad? ¿No les gusta? ¿Qué derecho no les gusta? ¿Qué estructura no les gusta? Ah, quieren más autonomía. ¿Para qué? Porque la diferencia radica en lo siguiente. Van a tener menos Estado y menos opresión estatal bajo un gobierno autónomo catalán. De izquierda. No ¿Por creo. qué? ¿Por qué habría un gobierno de izquierda en Cataluña a ser más libertario que un gobierno de izquierda en Venezuela? No, si vamos a ser más libres. ¿Libres de qué? Libres de expropiar, libres de establecer una policía política, libres de masacrar de nuevo a los anarquistas, porque no hay que olvidar quién mató a los anarquistas. Los anarquistas se escapaban al lado franquista para salvarse de los comunistas que los estaban masacrando. ¿Quién es el problema de Cataluña? Los políticos españoles, pero también los políticos catalanes. Entonces, si quieren independizarse de alguien, independícense de los políticos. Ese sería un buen combate. Yo creo que la gran mayoría de los españoles les diría, ¿sabes qué más? Vamos a meter preso a los corruptos, vamos a reducir el tamaño del Estado, vamos a tener que hacer las cosas que hay que hacer. Pero para eso hay que primero explicarle a la gente que no puede seguir funcionando el sistema. Cataluña lo que le está prometiendo a la gente es de que el sistema de seguridad social puede funcionar siempre y cuando no tengan que financiar al resto de España. Y eso no es cierto. El sistema de seguridad social no es sostenible en ninguna parte. Ya en Suiza, yo estaba viendo recién un artículo, desesperados porque los costos del sistema de salud, que se funciona a través del seguro, ha aumentado 40% más que el sueldo. Entonces se está comiendo los sueldos de la gente, ¿no? Eso es simplemente no es muy racional. Bueno, pasemos al siguiente punto, creo yo. ¿Cuál es tu diagnóstico a todo esto para el futuro? Yo creo que el tema de la independencia de Cataluña se ahogó, ¿eh? Yo creo que los catalanes que pueden conciliar ser al mismo tiempo catalanes y españoles,
lo cual yo no le veo ningún conflicto. Yo soy chileno, soy hispano, soy occidental y soy romano, y ninguna de esas cosas niega la anterior. Los catalanes que no tienen problema con ser también españoles van a terminar haciéndole el peso a la ecuación y se va a terminar todo esto en nada, a pesar de que en algún momento estuvieron a puertas de agarrarse a unos coscachos más o menos, con muertos incluidos. Eso es lo que yo creo. O menos mal que no murió nadie. No, menos mal, y no fue gracias a Rajoy precisamente. No, pero tampoco gracias al gobierno catalán que creó todas las O sea, condiciones para que cayera. claramente tampoco fue gracias a Puigdemont. ¿No? Porque Oye, ese tú tenías una noticia más o menos rara que involucraba a Austria, Alemania, Corea del Norte, Estados Unidos, a Irán, weón, la mansa cagada. Explícame ese rollo porque yo no entendí nada cuando me lo explicaste antes de salir al aire. Son dos noticias distintas en realidad. La primera es el tema de Austria, donde hay una campaña. Las elecciones son el próximo domingo, ¿ya? Y se ha destapado un tremendo escándalo porque resulta que el Partido Socialdemócrata Austriaco había creado páginas de internet en nombre o como si fuese representando al candidato del Partido Conservador, que se llama Alexander Algo Kurz. parecido a lo que me pasó a mí con Facebook. Posiblemente, sí. Que había gente haciéndose pasar por mí en Facebook que tenía acceso a mis cuentas y posteaba cosas que yo no quería postear. Eso es naturalmente un problema. Bueno, en este caso estos hicieron plataformas completas y también tenían boots para entrar a Facebook a postear, etc. Y entraron a postear cosas de contenido antisemita, racista, cosas absolutamente ya, que en Austria, por lo demás, son penadas con hasta 10 años de cárcel. Y se hacían pasar por seguidores de Kurz. Y eso se destapó. Y al mismo tiempo se destapó que Kurz, para conseguir testigos de lo que había pasado, había ofrecido más de 100.000 euros, lo cual también es un delito. Entonces tienes a ambos lados, naturalmente que el delito de Kurz es más comprensible porque tú quieres que de alguna manera salga todo esto a la luz. Pero en lo que es el tema de la socialdemocracia austriaca viene picada, se está desmoronando completamente. La dirección central del partido trata de reducir el daño, de hacer una reducción de daño, distanciándose de la agencia que había contratado, que es la agencia más encima de una persona de religión, o sea, se llama Silberstein, un tipo que se escapó a Israel ahora, y te digo, podría, digámoslo de esta manera, de acuerdo con la ley austriaca, el señor Silberstein podría terminar preso por denegación del holocausto, por relativización del holocausto, por la utilización de símbolos nazis, de simbología nazi, etcétera, etcétera. Y en Austria hay penas para eso de hasta 10 años de cárcel. Ya es de un nivel, y eso no solamente lo hicieron con los conservadores de Kurz, sino que lo hicieron con aquellos que ellos denominan extrema derecha. Así que aquí el escándalo es mayor y efectivamente aquí va a haber un gobierno de coalición. Y la derecha en Austria, de acuerdo a lo que estamos viendo, va a sacar el 70% de los votos. Entre la derecha conservadora y la derecha a la derecha de la derecha conservadora. Van a sacar el 70% de los votos. Esa es la consecuencia de las políticas migratorias, de las políticas impositivas, de las políticas de la Unión Europea, etc. Y eso sí que va a ser un golpe, un batatazo a la cátedra impresionante. Probablemente los progresistas tengan ahí un problema serio para entrar al Parlamento. ¿Estás bien, Sebastián? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí. Y la segunda noticia es el tema de la formación del gobierno, de la coalición de gobierno alemana, en que se está debatiendo una coalición entre los progres de izquierda, que son como el Frente Amplio en Chile, los liberales alemanes, que son el FDP,
que son más bien social liberales, y la democracia cristiana alemana, que representa más o menos lo que sería Renovación Nacional en Chile. Y esos están negociando para formar el próximo gobierno de coalición en Alemania. Una cuestión bastante complicada porque existe también lo que se llama la CSU, que es el partido más de derecha dentro de la democracia cristiana. Y esos están exigiendo que se entregue, o sea, que se limite de una vez por todas la inmigración a Alemania. Ahí han llegado a acuerdo de dejar entrar solamente a 200.000 personas al año, lo cual son cifras que siguen siendo siderales. Si uno considera de que esas 200.000 personas costarían extra, más allá de los 50.000 millones de dólares de euros que cuestan ya el millón que entró al año, costarían, bueno, 10.000 millones más por año, y eso exponencialmente en el tiempo. Y el canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, esa es la siguiente noticia de este gobierno de transición que tiene la Merkel, no se le ocurrió nada mejor que salir a hablar y decir de que los gringos no deberían exigir a Irán una renegociación del programa de armas nucleares, porque sobre esa base los coreanos del norte no iban a querer negociar con los americanos, si los americanos estaban dispuestos a entrar a renegociar todo este tema. Y eso es tan tonto desde tantos puntos de vista que es difícil explicarlo. El primer punto es el siguiente: Irán con armas nucleares es una potencia, es una teología, una teocracia, con la capacidad de efectivamente destruir a Israel con un ataque nuclear y de recibir entonces el contraataque de Israel, que sería también nuclear. O sea, es lo que se llama el MAD, la de autodestrucción asegurada. La Mutual Assured Destruction, MAD. La destrucción mutua asegurada, claro. Como la teníamos en la Guerra Fría. Ahora, el problema... Como canta Dave Mustaine en esa canción de Megadeth. Claro. La diferencia entre los comunistas durante esa época, que eran relativamente racionales, no como los comunistas de hoy en día, y los islamistas, es que los islamistas tienen en su teología o en su forma de ver el mundo la idea de que si mueren por Alá se van directo al cielo. Y cuando tú tienes un gobierno que cree efectivamente que si mueren por Alá se van al cielo, es un poco complicado tener un sistema de autodestrucción mutua, sobre todo si tienen armas nucleares, porque pueden llegar a la idea de que lo mejor para el pueblo iraní sería de que todos murieran por Alá, porque entonces llegaría todo el pueblo iraní de un golpe al cielo. Y eso lo vimos durante la guerra Irán-Irak, cuando le colgaban a los niñitos de 8 o 10 años, les colgaban una llave de plástico al cuello y los mandaban antes de las tropas de la Guardia Revolucionaria a los campos minados, y los niñitos hacían explotar con su peso las minas y abrían así el espacio para que avanzaran las tropas regulares detrás de ellos. A gente así no les puedes dar armas nucleares. No puedes permitir que tengan armas nucleares porque tienen una tendencia a la irracionalidad que es preocupante. Es una tendencia que por lo demás yo no veo en Norcorea, que son bien hocicones para sus cosas, pero no creo que estén locos, ¿no? Ese es otro punto de la causa. Bueno, y ese sería hasta el momento lo que ha pasado a nivel internacional. ¿Para qué vamos a entrar con el tema de Trump y Puerto Rico? Sí, cuéntame, porque no tengo idea yo de eso de Trump y Puerto Rico. Bueno, Estados Unidos, el gobierno de Trump mandó material, todo tipo de material, hospitales de campaña, etcétera, etcétera, vituallas, agua, etcétera. Y el gobierno de Puerto Rico, que era un gobierno de izquierda, no repartió las cosas para hacer ver mal al gobierno federal. Y aparece ahí una policía puertorriqueña reclamando a la radio, diciendo: nosotros tenemos todos estos materiales, no se está repartiendo.
Y no se está repartiendo porque solamente se reparte cuando aparece una cámara y el gobernador puede repartir, puede aparecer en cámara repartiendo él las cosas. Y la gente se está muriendo de hambre y se está muriendo de sed y no les estamos dando las cosas que han llegado de Estados Unidos. Entonces pedía que las tropas americanas tomasen el control de la isla y restableciesen el orden, ¿no? Bueno, y eso naturalmente que se destapó todo y en Estados Unidos nuevamente gran escándalo. Para variar la izquierda dando la hora y para variar haciendo, no el ridículo, pero a costa de la gente normal y corriente, a costa de las personas con problemas, a costa de la gente en crisis, se tratan de perfilar políticamente y eso es tan bajo que es difícil a veces describirlo. Me recuerda en el norte, cuando fue esta inundación hace poco, que se En cayó... Chile todo esto, Sí, 1500, los 1.500 millones para la reconstrucción que recibimos de ayuda del exterior, que terminaron en un banco de Nueva York. No, yo me refería a esto que pasó cuando se inundó el sur, cuando el norte, cuando en el desierto llovió, y es un desierto que es arena, es pura arena. Entonces cayó una lluvia y se convirtió todo esto en unos tsunamis de barro que arrasaron con todas las ciudades y atraparon a toda la gente en el barro. Y la ayuda que llegaba de parte de privados, tanto de Chile como del extranjero, toda la ayuda que compraban privados, cuando tú ibas a los colegios más cercanos a dejar tu paquete de fideo y un tarro de café y esas cosas, cuando llegaban le ponían el rótulo del gobierno de Chile, ponían un sticker que decía gobierno de Chile. Me imagino que eso debe pasar en todas partes de Latinoamérica. Qué cosa más horrible. No, ¿Cómo no será en tienen México? vergüenza. ¿Tendremos noticias de lo que pasó en México después del terremoto? Si acaso Peña Nieto y su equipo habrán hecho alguna maniobra política con los aportes que ellos no hicieron. Mira, no me sorprendería. No me No. sorprendería. Es una enfermedad endémica. Y te voy a decir una cosa, volviendo al punto original. Nosotros llevamos 200 años de independencia y somos lo que somos porque somos independientes. Nadie nos ha obligado a estar como estamos. Solo nosotros mismos. Eso es muy mala propaganda para el partido que queremos lanzar con los chicos de varios otros grupos. Queremos lanzar el partido de la independencia. Pero Johannes Kaiser nos hace mala propaganda. No, yo soy partidario de la independencia, pero la independencia tiene que empezar aquí. Si tú quieres ser independiente, sé primero independiente del Estado. Ese es el primer paso. Y si después puedes decir, ¿sabes qué más? Ya, nosotros tenemos una pequeña estructura ahí que ordena, yo soy minarquista, que ordena un par de cosas y nos independizamos también de las superestructuras globales en ese sentido. ¿Por qué no? No tengo nada en contra de eso. Lo que sí tengo en contra es decir, bueno, ¿sabes qué más? Yo voy a delegar mi responsabilidad porque en Chile la gente tire la basura al suelo, porque en Chile los políticos se roban las platas, porque en Chile las cosas no funcionan, o en Argentina no funcionan, o donde sea en Latinoamérica, voy a delegar toda mi responsabilidad en un chivo expiatorio que se llama Cristóbal Colón. Terminen del hueveo, pues, bueno. O me van a decir, bueno, que Atahualpa, bueno, y sus descendientes, bueno, les habrían hecho ¿qué? La civilización más moderna, bueno, no tenían que trabajar, bueno, y todo lo recibían gratis y las palomas, los patos se caían asados del cielo. ¿Qué? Entonces hay niveles de irracionalidad en todo este cuento de andar buscando a alguien que es culpable de que no vivamos en el paraíso. Oye, ¿quieren ver quién es culpable de que no vivamos en el paraíso? Mírense al espejo. Todos. Cada uno que tira una colilla al suelo, bueno, y dice, no, bueno, pues que lo limpie otro. Cada uno que dice, oye, hay una cosa botada o hay una cosa en una mesa, bueno, te cuento una anécdota, te cuento una anécdota respecto a eso. Miren, con Francisco Arrieta, que es un objetivista chileno de los más capos que hay, tal vez de los más capos del continente, de los seguidores de Ayn Rand. Nos juntábamos a conversar, teníamos estas reuniones que se llamaban, eran las reuniones del pico, ¿ya?
El Pico era el partido individualista, capitalista, oligárquico heteropatriarcal, Pico con H final, ¿Ya? que era una humorada que hacíamos y nos juntábamos y conversábamos de filosofía en algún mall comiendo comida rápida, comida chatarra. Esa era las reuniones del Pico. Y un día, por razones que no recuerdo porque fue hace mucho tiempo, llegó un sacerdote que quería convencernos de creer en Dios. Y cuando nos íbamos yendo, él deja una bandeja con las cosas encima de la mesa. Oye, tenés que botar tu bandeja. Y dice, no, es que eso genera trabajo. Casi lo obligamos a volver a sentarse y como explicarle por qué la falacia de la ventana rota no funciona. Mira, sí, existe es una cosa muy profunda, pero que tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con el respeto. Las sociedades desarrolladas son sociedades que muestran altos niveles de respeto entre las personas. Pero para que respetar a una persona, esa persona tiene que ser respetable. No. Tú lo que haces en sociedades desarrolladas es decir, a ti no te conozco, mientras no te conozca te voy a dar un avance en confianza. Ya, es ¿Ya? distinta la confianza que el respeto. No, porque tú no puedes confiar en alguien a quien no respeta. Así que ambas cosas van juntas. Yo invitaría sobre este tema, para no andar tan terriblemente y no entrar en un debate profundo, ver un video que hice yo que se llama la importancia del lenguaje y la palabra respeto. Y hay un video también de Jordan Peterson que se llama Tú no respetas a todo el mundo, You don't respect everyone, que está en inglés, que también explica muy bien, porque hay una livianización de la palabra respeto, que yo creo que es en la que estás cayendo tú también. No estoy cayendo en eso, no estoy cayendo en el sentido profundo de la palabra respeto, pero sí en lo que son las formas. Entonces tú no estás respetando a la persona, sino las formas de tratar con las personas. Exactamente. Ya, eso. Entonces ahí Exactamente. estamos bien. Existen normas de conducta y esas normas tienen que ser respetadas. Claro, Porque si entonces no tú no las respetas a respetas, la persona en sí, sino que respetas las normas de conducta y respetas tu propia decencia. efectivamente, Ya, ese es ahí el estamos de principio. acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. El respeto a una persona individual es otro cuento. Ahora, sí existe una mínima dosis de respeto que tú le tienes que entregar a toda persona en este planeta. Y esas mínimas dosis de respeto son, por ejemplo, no robarle, no insultarlo gratuitamente, no reducir los niveles culturales al punto en que ya es absolutamente invivible. Y nosotros en Latinoamérica tenemos ese problema, lo tenemos también con la izquierda en Europa, todo esto, ¿ya? Que reducen los niveles de interacción entre las personas y con eso aumentan los costos de transacción de manera muy relevante para la gente. Y esos costos de transacción a nosotros nos cuestan mínimo 2-3 puntos del PIB al año. Porque cuando tú en Austria dices, bueno, yo voy a hacer contigo un negocio, tú no necesitas ir al notario. ¿Vaya a creer esa wea? La palabra basta. Y esa palabra tú la puedes demandar en tribunales. No necesitas el documento. Es una wea re interesante, necesitas un testigo. Y eso es todo. Y como la gente acá no miente, el sistema funciona. O funcionaba hasta que se llenó de gente que miente. Tú reduces mucho los costos de operación de una sociedad cuando no tienes que estar permanentemente encadenándolo todo para que no te lo roben. Cuando no tienes que estar permanentemente poniéndole rejas a todo para que no te asalten. Cuando no tienes que estar permanentemente... Son todos costos de transacción que se traducen en menor productividad, en menor acumulación de riquezas y en el largo plazo en un mayor subdesarrollo. Yo quería precisamente frente a eso hacer un nexo porque mucha gente me ha estado diciendo que lo único liberal de José Antonio Kast es que quiere bajar impuestos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y lo otro que es muy importante es decir y esas personas empiezan con la cantinela
con la lista de supermercados de la izquierda progre que los liberales se han tragado enterita, y que yo, no, ojo, yo no necesariamente estoy en contra, lo que pasa es que no es prioritario. Y tiene que ver con esto de que vale, que los gays se casen, que el aborto, que la OEA, empiezan a tirarte como una lista de cosas, la marihuana, no sé qué. A ver, yo estoy a favor de la legalización de toda la droga, estoy a favor del aborto libre hasta las 7 semanas, y estoy a favor de la privatización total del contrato de matrimonio. Bien, hasta ahí todo ok. ¿Es prioridad? No. No es prioridad. Y cuando te dicen que José Antonio Caz lo único que tiene de liberal o de libertario o de capitalista es que va a bajar los impuestos, eso es falso. Y porque el punto más importante, yo creo, de José Antonio Caz, lo que me hace votar por él, más que la promesa de bajar impuestos y todo ese rollo, tiene que ver con el Estado de Derecho, porque lo más importante para que un país funcione, más que sus impuestos bajos, más que el Estado pequeño, más que todo eso, un país, para que una economía de mercado funcione, es que se cumplan las leyes, es que haya un Estado que esté proactivamente buscando que las reglas del juego las cumplan todos. Y en ese sentido, el único que está proponiendo volver al orden y a la cordura en términos migratorios, terrorismo, delincuencia, es José Antonio Caz. ¿Y quién me puede venir a decir que eso no es una postura de un capitalista? Por supuesto que es una postura de un capitalista. Responde a las necesidades básicas de respeto a los derechos individuales de cada persona en este país. Y el que la hace la paga. ¿Cómo puede ser que haya personas diciéndome, pero es que lo que pasa es que él es muy conservador porque... No, los conservadores, a los conservadores de antaño, les gustaba, ¿no es cierto?, ser los dueños de su feudo y violarse a los súbditos que tenían ahí, a los siervos de la gleba, sacarle la cresta cuando quisieran y no sé qué. Alguien que pide Estado de Derecho pide las mismas leyes para todos, que se cumplan para todos y que se hagan cumplir. Eso no es conservador. Eso es la hueá más liberal que hay. Es de verdad volver al liberalismo del siglo XVIII. Es lo real de lo liberal. Una ley para todo el mundo que se cumple y se hace cumplir con la fuerza del Estado. Eso. Y a la cual se somete el Estado también. Porque el Estado tiene que estar sometido a sus propias leyes. Y eso es algo que en Chile ya no tenemos. El Estado de Derecho, el fundamento del Estado de Derecho, nace en la monarquía todo esto. Y es Federico el Grande el que primero dice, yo soy el primer servidor del Estado, yo estoy sometido a las leyes que promulgo. Y eso es algo que nuestros políticos ya no hacen. Nuestros políticos se cagan en las leyes y como nadie las cambian lo llama, en una semana para que el Banco Estado les preste plata para la campaña. Exacto. Ese tipo de acciones son tan bueno, y después se preguntan por qué nadie los respeta, por qué nadie va a votarlo, por qué los agarran a puteadas en las calles, por qué se degrada completamente el debate, porque son una buena basura. Si tenemos una clase política miserable. Yo escuché el discurso, a ver, me van a disculpar yo soy patriota, yo soy nacionalista chileno, etcétera. Yo escuché el discurso del rey de España y me preguntaban, ¿por qué cresta tenemos? Oye, y si tuviese que elegir yo entre el rey de España y Michelle Bachelet. Y tengo claro cuál habría sido mi elección. Tenemos una clase política de gente muy poco preparada, muy deshonesta, y es muy difícil pasar a ser un país desarrollado sobre esa base. Y el problema es sistémico, porque cuando tú tienes un sistema corrupto, el sistema corrupto no deja entrar a los honestos. No hay nada más peligroso para un sistema corrupto que tener a una persona honesta. Lo hemos visto con Alewi. No sé, yo no sé de la honestidad de Alewi, pero sé que es el primero que se puso a trabajar. Pero eso es honestidad. Eso es honestidad. El tipo está entregando el servicio por el cual el pueblo de Chile le está pagando. Si no está haciendo nada más que entregarnos el servicio por el cual pagamos impuestos, que es algo que el gobierno de Chile dejó de hacer hace ya casi 10 años. ¿No? Así que, por primera vez en casi 10 años, aparece un subsecretario que hace su pega. Bueno,
¿Para qué hablar de los ministros de Economía, etcétera, que también los echaron a todos por tratar de hacer su pega? Porque el gobierno de Intentaron, Bachelet, no pudieron, no no, pudieron, lo intentaron. porque el gobierno de Bachelet sistemáticamente a cada uno de sus ministros que ha tratado de hacer su trabajo en el marco de lo que es la racionalidad política y las necesidades del pueblo de Chile, los ha despedido, los ha echado. Es lo mismo que hizo Piñera con Beyer cuando le quitó el piso al ministro de Educación, su propio ministro de Educación durante las protestas pingüinas. En vez de decir, ¿sabes qué más? Beyer no era de salud. Uh, no, Beyer era de educación. Beyer, no, Harald Beyer era de salud. Ah, de salud. El ministro de Educación, bueno, un momento, te estás esperando el cable, no, Beyer era Harald Beyer. Búscalo. En eso estoy. La BIM estuvo en educación desde el principio. Después para blindarlo lo mandaron a otro lado. Él fue... No, educación, está bien. ¿Seguro? Reemplazó a Felipe Bulnes. Sí, yo estoy bien. Yo tenía la idea de que estuvo siempre en salud. No, Harald Beyer Educación, y a Harald Beyer lo rajaron por tratar de crear una superintendencia que controlase efectivamente de que las universidades funcionasen como fueron creadas, las universidades privadas, de que las fundaciones no fuesen fundaciones que fuesen de fachada para ganar plata. Él trató de crear una superintendencia a ese no es el que desaforaron y quedó sin posibilidad de tener cargos públicos por no sé cuántos años. Exactamente. Y el gobierno de Piñera, en su época, en vez de apretarle las tuercas a la oposición izquierdista y empezar a sacar todos los trapitos al sol. A ver, ¿dónde estaba metida la Soledad Alvear, la Democracia Cristiana y toda esta gente en el tema de las universidades y del abuso con las platas para las carreras universitarias? El Partido Comunista, entre otros, también involucrado en ese negociado. Tenéis toda la razón. El de salud era Mañalich. Exacto. Que eliminó las listas de espera a todo esto. Porque ahora ya tenemos de nuevo listas de espera para operaciones y todo tipo de cosas. Beyer, en vez de haber respaldado a Beyer y haber dicho, ¿sabes qué más? ¿Ustedes quieren protestar, pingüinitos? Al que protesta, lo sacamos. Se queda sin matrícula para este año. Abrimos de nuevo los colegios, aunque haya un alumno por clase. Y el resto tiene que reinscribirse el próximo año y hacer el año nuevo. En vez de hacer eso, le quitaron el piso, le tiraron la alfombra y un par de parlamentarios de C que tenían mucha ropa en el tendedero del negocio de las universidades, ¿no? Lo condenaron en un juicio trucho en el Congreso de Chile, en un juicio político trucho, y no pudo después tampoco plantearse continuar su carrera política. Uno de los pocos honestos. Ese es el problema en Chile. En Chile tú eres honesto y todos te tratan de rajar porque todos tienen basura bajo la alfombra. Nadie quiere que alguien llegue y barra todo eso para afuera. Y mientras no se haga eso, oye, si Chile necesita hoy en día de nuevo una revolución en el sentido de una revolución legalista, que restituya y reinstaure al personal. Tenemos que sacar a toda esa gente. Ya, oye, hagamos el cierre porque sé que nos quedamos sin tema, aunque llevemos 1 hora y media, normalmente nos demoramos 2, pero bueno, hay días, hay veces nos quedamos 3. Sí. ¿Por qué no me quedáis estos últimos 5 minutos y aprovecha de meterle todos los anuncios que tengáis, porque tengo varios anuncios también que hacer? Ya. Primer anuncio, el miércoles a la 1 de la tarde de Chile, en el canal El Nacional Libertario vamos a estar en vivo con José Antonio Castro.
Así que, y vamos a recoger alguna pregunta seguramente también de las personas que estén viendo el programa. Me Así tiráis el que lo link ahí mismo. para meterme, ¿no? Sí. Le, sobre todo, porque tengo claro que el tipo que me tiráis una pregunta esa, pero realmente más livianita. Ah, ah, no, una pregunta. Así que los dejo a todos cordialmente convidados a participar de este evento. Resumen de lo que ha pasado. Chile se está hundiendo en el fango de su propia desidia. Llamo a todos a votar por Kast, ya no queda otra. Piñera no es una alternativa, su equipo de gobierno no es una alternativa. Los partidos que lo apoyan son partidos que están profundamente involucrados en la corrupción que ha afectado a nuestro país de manera creciente en los últimos 10, 15 años. Y nosotros necesitamos un nuevo comienzo, necesitamos una escoba de acero que barra para afuera a toda esta gente. Ese Esa es, es la campaña de Carlos Ibáñez, esa es la campaña de Carlos Ibáñez que diseñó mi abuelo. Sé que mi ahí está, abuelo fue el jefe de campaña de esa campaña de Ibáñez, que era la campaña de la escoba, a barrer con la politiquería. buena campaña. Yo me estaba acordando de eso, todo eso. Por eso introduzco el concepto. Acabamos de hacer con mi equipo un pequeño video sobre el no. Si quieren verlo, está en el canal Nacional Libertario. Hicimos una pequeña transformación del video de campaña de la época, del, de los opositores al gobierno militar. Así que si les entretiene, mejor aún. Eh, y vamos a seguir viendo lo que está pasando en Chile, lo que va a pasar en Latinoamérica. Se van a seguir destruyendo nuestra historia común para destruirnos como naciones y como países. Yo creo que no van a tener éxito porque la historia que nosotros tenemos es epigenética y eso no nos lo pueden quitar. No nos pueden quitar el idioma, no nos pueden quitar nuestros sentimientos, no nos pueden quitar nuestra música. Lo pueden intentar, pero no van a lograrlo. Y respecto de lo que pase en Austria, les voy a poder contar cuál va a ser el resultado de las elecciones en Austria el próximo lunes, que probablemente provoque un terremoto político a nivel europeo, porque si los conservadores y la derecha, más dura aún, sacan entre el 60 y el 70% en Austria, eso significa ya que la izquierda ha dejado de existir como referente político en el país. Y eso para Alemania, que tiene también elecciones regionales, para Italia, para Suiza, etcétera. Esto es un sistema de dominó en nuestro mundo que hoy en día está tan interconectado y donde las noticias, donde ya tenemos una especie de opinión pública global. Ese tipo de noticias van dando bote y van creando efectos políticos. Y vamos, para cerrar mi intervención, vamos a ir viendo lo que pasa con Norcorea. No creo que pase nada ahí, así que la gente que tiene miedo a las bombas atómicas de Kim Jong-Artes, no va a pasar nada en esa materia. Mucho más peligrosa es la situación con el tema de Irán, porque ahí efectivamente existe la intención tanto de Israel como de los Estados Unidos de cambiar ese tratado que se robó Obama de mala manera con el gobierno de ese país, que por lo demás también se ha reformado mucho, así que ya tampoco es tan duro como lo fue. Cataluña, yo creo que ese tema esta semana, las próximas 2 semanas se va a morir por falta de comida, de aire. Ese incendio se va a apagar solito porque se han quedado sin piso los independentistas, por lo menos de momento. Así que, bueno, y ojalá que no me equivoque en esa materia y ojalá que me equivoque en otra. Les deseo a todos una buena noche y me despido. Hasta luego. Bueno, yo a partir con mis anuncios. El próximo sábado, este sábado, que recién pasó, yo ya me convoqué a los que pudieran a juntarse conmigo en la Plaza Baquedano, a hacer campaña por Kast, que fueran ojalá hartos jóvenes, pero nos engañó el clima y cayeron unas gotitas de agua y con eso tú sabes que los chilenos se quedan en la casa. Igual llegaron 4 personas, lo cual no está mal para ser un día de lluvia en Plaza Italia, un candidato que no ha tenido la posibilidad de generar tanto
revuelo, pero con un pequeño videíto que hice parece que ahora va a llegar mucha más gente. Entonces este sábado, a las 8 de la noche, vamos a estar en Plaza Italia. Yo voy a estar con un parlante con las canciones de la campaña de José Antonio Cast a todo volumen, así que van a saber exactamente dónde estamos. Vamos a estar con bandera. A los que quieran llevar banderas, quieran llevar jockey, recuerden que tienen que ir a buscarlos al comando de José Antonio Cast, porque yo tengo material limitado, no me sobra. Tengo, pero no me sobra. Así que si va a llegar mucha gente, muy probablemente cada uno sería bueno que fuera al comando de José Antonio Castro dentro de la semana a buscar sus banderitas, sus jockeys, sus flyers y todo eso. Yo tengo que ir a buscar unas poleras, de hecho. Lo otro que les quería hacer como anuncio es que, bueno, estamos empezando ya a planificar lo que van a ser las primeras reuniones de lo que va a ser el partido de la Independencia. Y empezar a tirar lo que van a ser los lineamientos y juntar los recursos para empezar a juntar las firmas apenas termine, ¿no es cierto?, el proceso de elecciones presidenciales que se está viviendo. Es decir, ya para enero, febrero estaríamos sentados en el centro hasta que juntemos las miles de firmas que se necesitan para hacer partido. Así que, pero necesito también feedback, porque se pongan las huevos y digan, ya, yo también quiero. ¿Cuál es el otro anuncio que les quería hacer? Yo les había quedado de hacer una review de cada uno de los capítulos de Tolerancia Cero donde salían los candidatos presidenciales. Les voy a contar algo. Entonces hice el primero sobre Meo, que estuvo entretenido y lo vio harta gente. Y luego me senté a hacer el de Artés. Y lo puse el video a reproducir para ir empezando a hacer los cortes y las respuestas. Y la verdad es que no puedo. No puedo hacer la respuesta, no puedo hacer el review del capítulo de Artés. Voy a ver si esta semana hago algo sobre el capítulo de José Antonio Cast, porque ahí hay cosas interesantes que decir más a los periodistas que al candidato, que se portó bastante bien. Le voy a pedir a José Antonio, le voy a pedir a Johannes Kaiser que me mande esas estadísticas que él tenía ahí, que de gente que se había salvado por arma y todo eso, que por último me mande el dato para poder introducirlo, ¿no es cierto?, en este review. Y eso con respecto a la review. Avísenme, yo estoy en Twitter ahora, porque ya me fui a Facebook, entonces ahora estoy en Twitter. Mi Twitter es @sebaiskcr, SebaIZQCR, y ahí me mandan por inbox o por lo que sea, cualquier evento mamertoide que encuentren, porque quiero salir a hacer harta más calle. Estoy aburrido de estar así haciendo videos desde la casa, así que vamos a salir a hacer harto más troleo callejero. Y bueno, eso, con respecto a lo que pasa en el mundo, bueno, parece que Cataluña no pasó nada al final, eso se va a terminar de desarmar solito. Tenemos el tema de Mahmoud Alewi, que ya, bueno, lo mandaron para casa. Al parecer este gobierno no está dispuesto a solucionar el problema de la Araucanía, no encuentro nada más que decir ahí. Respecto de Corea del Norte, lo mismo, no se van a morir, chiquillos, no pasa nada, estos buenos están dando puro jugo y aparte les quitan los días contados por el tema que los chinos ya están haciéndole los cortes económicos suficientes a Corea del Norte para que termine de emboronarse ese régimen cagón. En Venezuela, la Mesa de Unidad Democrática se ha rendido al régimen y ha detenido completamente las manifestaciones. Está participando de las elecciones de gobernador, que las vamos a comentar cuando salgan, hay que estar atentos. Así que más que eso, nada, el tema de Austria es gracioso que un judío esté a punto de ser condenado por postear esvástica, pero no creo que lo agarren porque Israel es otra cosa, ¿no? Se fue a refugiar a Israel, no lo van a agarrar ni cagando. Y eso, esperamos que nos sigan viendo para el próximo lunes. Les digo, el miércoles a la 1 que vean el programa de Johannes Kaiser con José Antonio Cast. Voy a tratar de infiltrarme yo en la transmisión. ¿No? No. Creo que yo más o menos por ese mismo día y por esa misma hora, no sé si va a ser el martes o el miércoles, porque estoy peleando ahí con Nicolás Márquez sobre su último libro, La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara. Estamos peleando la hora de la entrevista y el día, que había, justo sin saberlo, no nos habíamos puesto de acuerdo ni nada, sale por lo menos por la misma hora. Pero no importa, los que vean primero el de Johannes pueden ver después el mío, el que vean primero el mío pueden ver después el de Johannes, eso da igual. Así que bueno, eso ha sido todo, me despido. Chao, Johannes. Que tenga buena noche.
y que tengan todos ustedes una excelente semana. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, su programa de todos los lunes, Panorama Mundial, con Sebastián Izquierdo y Johannes Kaiser. Me nombré a mí primero, a mí soy una huevona, eso está mal.